Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Los Especialistas. Para hoy, nuestra invitada, Elia Martínez Rodarte. Ella es comunicadora, periodista, con más de 17 años de escribir su columna Ivaginaria, sexóloga, y tiene una maestría en sexología educativa y un posgrado en periodismo especializado. Elia Martínez Rodarte, bienvenida a Los Especialistas una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues gracias como siempre, por la audiencia que compartimos y sobre todo que se interesen en estos temas, maestro, que tienen que ver básicamente con el mantenimiento de la salud y el bienestar. Ahora yo creo que es muy importante replantear nuestra idea de nuestra salud integral, porque obviamente no solamente nos estamos cuidando ante una pandemia, sino también tenemos que tener y velar por nuestra salud sexual y reproductiva, que es nuestro tema de hoy, sobre los antifecundativos, métodos de barrera y por qué debemos de cuidarnos en este aspecto tan importante de nuestra salud integral. Claro, pues es fundamental este tipo de temas, ya que pues nuestro cuerpo, nuestros mismos genitales, la sexualidad en general, son parte inherente de nuestro ser y de nuestra propia naturaleza. Creo que es un momento importante el que estamos viviendo, por un lado, porque estamos, yo creo que la palabra correcta es padeciendo un sobreexceso de información o más bien de mensajes en todos los órdenes, en todos los sentidos, y la sexualidad pues no se escapa a esto. De entrada, Elia, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cómo podríamos obtener una información, como tú has mencionado en alguna ocasión, de carácter científico, veraz, fidedigno y sobre todo, pues a la altura de las personas de acuerdo a sus edades? Sí, bueno, es muy importante que haya, obviamente, cuando hay un inicio de la vida sexual reproductiva, sí, no estamos hablando de los contactos que se tienen casualmente, sino estamos hablando de la vida sexual reproductiva, se requiere tener un cuidado que necesita un acompañamiento de un ginecólogo, de una ginecóloga, y sobre todo en las edades escolares, en donde se da la información sobre reproductividad, pues ser muy puntuales respecto a los métodos antifecundativos, ¿no? Y además hay que aclarar algo muy interesante, o sea, los métodos antifecundativos, anticonceptivos, existen desde que existe la humanidad, porque cada cultura, cada pueblo, en cada tiempo que le ha tocado, ha desarrollado métodos antifecundativos con elementos diversos, a veces un poco estrambóticos, porque obviamente todos eran tomados de la naturaleza y se convertían en una alquimia de eso, de la misma naturaleza para regular la natalidad y sobre todo para hacer lo que los antifecundativos hacen, que no se unan el gameto femenino o que no haya ovulación. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente al tomar el antifecundativo hay un proceso de hormonización en el cuerpo que impide que salga un óvulo, que impide que haya una fecundación. Y bueno, así funciona en el cuerpo de las mujeres. Por eso yo recomiendo que sea acompañado de un ginecólogo o de una ginecóloga, que además es algo muy importante, va a enseñar a las mujeres a cuidar de su ciclo ovárico o su ciclo menstrual, que bueno, básicamente, aunque también existen métodos como el método Billings, que pueden hacerse regulando los ciclos naturales del cuerpo, cada mujer debe de asumir esa responsabilidad sobre saber de que, bueno, qué método debo de usar de acuerdo a cómo es mi cuerpo, porque muchas veces, Andrés, las mujeres lo que hacen es van al médico, les recomiendan un cierto método que muchas veces puede, puede a lo mejor entorpecer más su ciclo ovárico, quizás hasta hacerlo un poco más radical en ciertos aspectos como los padecimientos. Esto no sucede con todos los antifecundativos, sea pastillas, sea inyección, sea el dispositivo intrauterino que todavía se utiliza,
sea el parche, que es pues un parchecito que se aplica en la piel, que es subdérmico, hay también, hay de varios tipos, pero básicamente hay una emisión hormonal que es el anticonceptivo que se va a utilizar y es una de las muchas variedades. Hay muchísimos tipos de antifecundativos para utilizar en el cuerpo de la mujer, pero fíjate, lo más importante es antes incluso de tomar la decisión de usar un antifecundativo, yo creo que sería una buena idea pues evaluar cómo está nuestro ciclo ovárico, evaluar con nuestra ginecóloga o ginecólogo sobre, pues, si hay que hacer el Papa Nicolau, cómo nos encontramos y sobre todo saber muy bien en qué momento de la vida estamos, por si en algún momento también queremos tener hijos o decidir también no tenerlos para pues también hacer métodos antifecundativos que son quirúrgicos que solamente implican pues como el corte de las trompas, de las tubas uterinas, ¿no? Pero esos ya son remedios para mujeres que han decidido pues su vida reproductiva de una manera contundente, porque aunque sea reversible en algunos casos, mucha gente lo ha hecho, pues no simplemente, no es así muy seguro y es muy invasivo para el cuerpo más bien. Entonces creo que lo importante es eso, Andrés. Oye, creo que ahora estarás probablemente de acuerdo conmigo, la información es más necesaria que nunca en el sentido de que, sobre todo, las adolescentes, y creo yo, tú me dirás si estoy en lo correcto, cada vez a más temprano, a edad, están teniendo contacto con el tema de la sexualidad. Y por lo mismo, muchas veces, por temor a comentarlo con sus padres o con sus mismas maestras o maestros, se recibe mucha información a través de amigos, de compañeros o de información de internet que no siempre es totalmente confiable. ¿Qué está pasando con las muchachas adolescentes en este terreno? Bueno, muchas veces se intenta atribuir, por ejemplo, hay muchos factores, por ejemplo, por ejemplo, para el caso del embarazo en las adolescentes, en especial si hablamos de a qué estrato social o socioeconómico pertenecen, pero sí hay mucha información, sobre todo sobre una sexualidad hipersexualizada, sin información correcta, porque, por ejemplo, pueden estar viendo información en Internet que muchas veces puede ser pornografía, que les lleva a pues, consumir información falsa o que otorga ideas erróneas sobre lo que es nuestra sexualidad. Entonces, creo que es muy importante ser puntuales con los adolescentes, las adolescentes, y sobre todo indicarles las vías de información también en Internet, en donde pueden encontrar información verifica sobre la reproductividad. Simplemente, por ejemplo, si un adolescente busca en Internet la cartilla de los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, va a encontrar pues una serie estos provienen de los derechos sexuales universales que fueron emitidos pues a partir de este siglo, aunque hubo una convención previa en 1999 en Sevilla en donde se discutió pues se discutió la creación de estos derechos. Y lo interesante es que en el caso de los niños y las niñas y los adolescentes, esta información sirve para empoderarles sobre todo sobre el conocimiento de su cuerpo y también de sus opciones reproductivas. Esto quiere decir que a los niños y a las niñas y a los adolescentes, pues se les va a dar cierta información que tenga que ver con el cuidado de su salud reproductiva, que bueno, debe ser reforzado en las escuelas con los métodos con la reflexión sobre los métodos antifecundativos, pero también algo muy importante, con el acompañamiento de maestros y maestras, y de padres y de madres, ¿sí? Que le digan a sus hijos y a sus hijas que deben de estar informados de esos temas y que esa plática sobre la sexualidad no sea la plática que dice la gente que me parece un poco, ya es un lugar común, pero no es una plática la que un padre o una madre debe tener con su hijo o con su hija, sino es una conversación permanente que va desde el respeto y autoconocimiento del cuerpo para protegerlo y cuidarlo. Ya decíamos anteriormente de un abuso sexual, pero también
para enseñarles a cuidar su reproductividad y en adelante, si lo deciden, cuando sean aptos y capaces y sobre todo también solventes y en muchos sentidos, pues poder tomar las elecciones reproductivas adecuadas, que esto quiere decir querer tener hijos o no querer tener hijos. Entonces, creo que el uso de antifecundativos pues debe ser reforzado en todos los sentidos. Y sobre todo en Internet pueden encontrar, esa es la cuestión, la información mala y no verificada que comparten con sus amigos y amigas de manera irresponsable a veces, pero bueno, pues están morros. Y también pueden encontrar la información verificada, eso es lo interesante que tenemos de Internet. Tenemos las dos vertientes de información que podemos aprovechar. En cuanto a las adolescentes, ahora con toda la información que hay, yo recuerdo que antes se decía que despertaban, que se empezaba a dar la curiosidad por la sexualidad. ¿Todavía se da ese fenómeno o ya con tanta sobreabundancia de información ya no hay ni siquiera tiempo para tal curiosidad? Es que creo que más bien se ha hecho eso del despertar, realmente yo pondría en debate ese despertar sexual de las y los adolescentes, en especial porque los estímulos sexuales, más ahora como hemos comentado, vienen desde tan temprano, o sea, son expuestos a ellos desde tan temprano. Obviamente cada rato, cada 2 o 3 años, la edad de acceso a la pornografía es cada vez más baja. Entonces, estos estímulos sexuales hipersexualizados que tienen los niños y las niñas, quizás les crean una curiosidad que no está canalizada de una manera saludable si no tiene información sobre educación en la sexualidad y educación en la salud reproductiva. Entonces creo que esto también perjudica mucho porque pueden estar expuestos a materiales muy nocivos. Sin embargo, pues también pueden tener acceso a esa información, como te digo, porque incluso muchos buscan información sobre pastillas anticonceptivas, sobre la pastilla del día siguiente, que se cree que es abortiva, pero realmente no es abortiva, es una pastilla de emergencia, como se le llama. Como también existen, por ejemplo, los óvulos que no son muy utilizados, pero se colocan en el canal vaginal y crean un estímulo, y crean un ambiente hostil para una reproducción. Si hay una eyaculación, no va a pasar mucho porque hay espermicida y sobre todo porque hay un ambiente hostil que crean estos óvulos, como te comentaba. Entonces creo que los estímulos son muy constantes, son latentes, pero sobre todo, quizás con el conocimiento y la información que podamos ofrecer sobre antifecundativos, y esto está comprobado en otros países en donde hay educación integral en la sexualidad sólida, sin prejuicios, sin morales religiosas, sin atavismos conservaduristas, que puedan darle a los niños y a las niñas y a adolescentes esta información. En esos países donde la educación es laica y sobre todo libre, los adolescentes y las adolescentes pueden tener acceso a esa información, pero algo muy importante, el inicio de su vida sexual es tardío, ¿sí? Y eso, bueno, pues repercute en estos beneficios de tener esta información a la mano y que sea para todos y para todas desde temprana edad, ¿verdad? Siguiendo con este tema de esta salud reproductiva, ¿en qué más podemos andar? Fíjate que algo que me parece interesante sobre los métodos antifecundativos es que han sido satanizados durante mucho tiempo sobre sus efectos secundarios, que si da quistes, que si provoca amenorrea, que si provoca dolores de cabeza, que si afecta ahora sí, cuando quiero tener criaturas, me afectó mi fecundidad, las píldoras o anticonceptivas o la inyección o el parche o lo que esté tomando, pero realmente esto incide en lo primero que estábamos hablando. Cuando una mujer toma una decisión sobre su reproductividad, cuando inicia su actividad sexual,
pues debe de elegir el método antifecundativo que sea acorde a su cuerpo, a cómo funciona su ciclo menstrual y sobre todo también cuáles son las decisiones de vida que quiere tener, sobre todo cuando tiene que ver con tener o no hijos. Otro de los temas que me parecen interesantes es que se ha probado a través de los años ciertos métodos antifecundativos que deban de ser provistos a los hombres. Sin embargo, aquí hay un sentido que puede ser muy pues útil para la vida reproductiva, porque creo que al haber antifecundativos que los hombres tengan que tomar, que no sean condones o métodos de barrera, pues yo creo que la responsabilidad sobre la reproductividad va a cambiar mucho. Sobre todo porque los hombres tendrían entonces el control de sus emisiones seminales y cómo las administran y sobre todo en qué momento ser padres y en qué momento pueden, pues sobre todo, hacerse responsables, como creo que ya toca en este momento y sobre todo en este momento de la historia del mundo, porque estamos viendo muchísimos cambios que tienen que ver, pues, cómo vamos a vivir en el futuro, cómo va a ser nuestro planeta en unos pocos años. Entonces creo que es bastante, bastante interesante y sobre todo preciso en estos tiempos hablar con libertad sobre sexualidad, sobre métodos antifecundativos y bueno, estar a la mano nosotros como padres y como madres con los hijos y con las hijas para que en ese momento en que ellos tengan la curiosidad por entrar en una conversación, pues sea una conversación continua, sea una conversación honesta y sobre todo yo les invito a buscar fuentes fidedignas, como hablábamos la vez pasada. Hay que buscar la información de parte de sexólogas y sexólogos, psicólogos si están formados en educación sexual, para que nos proporcionen esta información y podamos pues tener una conversación abierta, ¿sí? La decisión de la reproductividad tiene que ver con este tema, con los métodos antifecundativos y creo que en este tema pues los hombres deben de estar más involucrados, sobre todo porque también son responsables de la reproductividad en el planeta, ¿verdad? Elia Martínez, ¿hasta dónde los papás actualmente sientes tú, de acuerdo a la experiencia que has tenido con tus talleres y cursos, que están teniendo una participación más activa o siguen siendo muy presentes los conceptos de problema de comunicación para tocar este tema con los hijos y las hijas adolescentes y los mismos tabúes? Es que, por ejemplo, de entrada ya tenemos unos ciertos lugares comunes sobre lo que tiene que ver platicar de sexualidad de padres a hijos, de madres a hijos o a hijas, ¿sí? Generalmente, este tema ha sido tabuado de muchísimas maneras en ese canal de comunicación. ¿Ya? O sea, en ese canal básico de comunicación donde emisor, mensaje y receptor están totalmente, digamos que, muy afectados a través pues, de los mismos tabúes que se viven a través de la sexualidad o que no se quieren hablar de la sexualidad. ¿Por qué? Porque creen que es algo vergonzoso y esto es un lugar común todavía. Obviamente a las sexólogas y a los sexólogas en los talleres siempre se nos acercan y nos hacen 1000 preguntas que a veces, que nos hacen 1000 preguntas, generalmente son las mismas, pero tienen que ver a veces con información tan básica como simplemente cuántos orificios tengo en el cuerpo, ¿sí? La gente no lo sabe, ¿sí? Y obviamente es una información que debemos de tener a la mano simplemente por una cuestión anatómica básica. Entonces, por eso te digo, preguntan cosas que dices, oye, hay falta mucha información en casa de cómo incluso se lleva la vida reproductiva, ¿no? La vida privada, obviamente, desde el siglo pasado hasta este siglo, pues el concepto de vida privada ha cambiado mucho. Sin embargo, hay situaciones en las que la vida sexual de los padres no puede ser ocultada porque viven en situación de cuarto de redondo, en una casa muy pequeña o los hijos se dan cuenta. Entonces,
esta convivencia normal y cotidiana de los padres que tiene que ver con su vida amorosa, emocional y romántica y sexual, perdón, pues tiene que ver también con un proceso natural que debe ser explicado a los hijos de manera natural. Y yo creo que a partir de ese momento en donde se da esa información que fluye de manera, pues de manera natural y de manera con libertad para una comunicación, pues bilateral, yo creo que desde ese momento la información que los y los adolescentes puedan adquirir, por ejemplo, en Internet, puede ser motivo de discusión, de debate y bueno, pues también que no sea de esas situaciones de que, ay, le caché pornografía a mi hijo, o sea, hay que tener conversaciones abiertas con los niños, con las niñas y los adolescentes también. Esto querría decir también que obviamente hay curiosidad en estos temas de parte de los adolescentes y que si no somos los padres quienes les acercamos información, pues alguien más lo va a hacer. Sí, bueno, alguien más lo va a hacer, obviamente de manera errónea, obviamente, y en estos momentos los adolescentes ya se pueden conseguir cualquier cosa a través de Internet. Entonces creo que es muy importante estar en una guía, estar en la conversación, pero sobre todo también ser empáticos con lo que nuestros hijos y con nuestras hijas piensan, sobre todo en la adolescencia, que es un momento muy importante del desarrollo humano. Es un momento conmovedor y es un momento que debe ser tomado en cuenta como la base de la humanidad, bueno, de lo que va a ser el ser humano, esa mujer o ese hombre, esa persona que está creciendo en un entorno pues que necesita tener respuestas, porque no solamente tiene curiosidad, sino un total desconocimiento de por qué me está pasando esto a mí, por qué me dan fiebres, porque estoy creciendo, porque ya vino la menstruación, por qué no ha venido la menstruación, etcétera, ¿no? ¿Por qué mi amiga o mi amigo ya tienen un bebé? Entonces son cuestiones que debemos de tener súper en conversación muy fluida con los hijos. Oye, y tendría que haber en todo caso también como que un paso previo, que sería simple y sencillamente la educación sexual, incluso antes de la educación de la salud reproductiva, porque la salud reproductiva implica ya un ejercicio de la sexualidad, o no necesariamente. Bueno, también aquí hay un asunto importante, o sea, el ejercicio de la sexualidad inicia desde que nosotros nacemos, en el sentido de que nosotros obviamente tenemos actividad sexual con nuestras personas, reconocemos nuestro cuerpo en busca de conocerlo y bueno, pues también de explorarlo. Entonces, creo que por eso la educación en la sexualidad es muy importante desde niños y niñas en ciertas etapas y claro, con información que sea adecuada a cada edad. Por ejemplo, para los niños de kinder deben de saber todos los nombres exactos de cada parte de su cuerpo y sobre todo saber que cuando se tiene que bañar se tiene que lavar y tallar todas las partes del cuerpo para que estén limpias, ¿sí? Entonces, el conocimiento del cuerpo desde que son niños también es parte de la educación en la sexualidad, ¿no? Eso es muy importante porque también entra en un proceso de reconocimiento de su cuerpo. Y si bien no es una fase reproductiva, por supuesto, sí tiene que ver con el conocimiento del cuerpo que va a utilizar y obviamente va a ejercer su vida sexual a través de ese cuerpo que debe de cuidar y respetar desde que es muy pequeño o pequeño. En el terreno de la educación, ¿qué tanto los sistemas educativos públicos y privados están ofreciendo información en este tema? ¿Y cuál sería el origen o la fuente de esa información? Porque incluso aún en los mismos libros de texto oficial a nivel de primarias o de secundarias han sido muy cuestionados por los padres. Bueno, para empezar, creo que los padres y las madres no tienen, por ejemplo, lo que he visto recientemente es que no tienen derecho a ocultar la educación en la sexualidad porque muchos padres y madres
han intentado mutilar los libros, pues para que no salgan a la circulación. Y bueno, esto, bueno, es una violación a no solamente a todos a los derechos de la niñez, sino a los derechos sexuales, a los derechos humanos en sí. La educación que actualmente se está dando en ciertas instituciones, bueno, pues se supone que la educación en la sexualidad debe ser parte de la educación básica. Sin embargo, hay mucho, digamos que, control en lo que cada maestro o maestra pueda y quiera explicar. Y además hay que tomar en cuenta otra cosa. Los maestros y las maestras, aunque estén desarrollando un plan de estudios en el que haya obviamente información con carácter científico que ha sido investigada y sobre todo pues, ratificada y bueno, avalada científicamente, también es importante puntualizar que debe ser una información que debe llegar a todos los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque es parte de sus derechos sexuales. Ellos tienen derecho a la información científica comprobada y verificada en cada segmento de su educación, en cada etapa de su educación, en el que se comprendan incluso las etapas que están viviendo y las que van a vivir en la vida, no solamente en su sexualidad, sino también en su vida emocional y afectiva. Entonces creo que es muy importante que las escuelas deban estar siempre abiertas a no solamente a dar esta información de educación integral en la sexualidad, sino de tener a sus maestros y a sus maestras actualizados continuamente en esta información. ¿Por qué? Porque están surgiendo muchos fenómenos. La historia del presente está corriendo vertiginosamente, entonces tenemos que estar empoderados respecto a nuestro cuerpo. Ahorita en estos momentos que, bueno, es muy importante cuidarnos nuestra salud y sobre todo obedecer las órdenes de las autoridades para, pues, para permanecer a salvo en esta pandemia. Entonces, es muy importante ir también reforzando este conocimiento en la educación en la sexualidad, sobre todo porque necesitamos empoderar más a nuestros cuerpos en este momento de riesgo. No sabemos cómo va incluso a ser nuestra vida sexual después de esta pandemia, porque además de estar insistiendo en todos los cuidados sobre reproductividad, condones, métodos de barrera, también tenemos que insistir cómo va a ser la vida sexual después de la pandemia. Probablemente va a ser de muy pocos besos, de muy pocos encuentros, con ciertas posiciones que no privilegien el cara a cara para no contagiarse. Entonces debemos de estar conscientes que no solamente debemos de cuidarnos y de tomar medidas respecto a nuestra salud reproductiva y para la reproductividad, sino también en una cuestión general. No sabemos cómo va a ser dentro de poco la vida sexual. Pues muy bien, pues muy interesante siempre hablar de estos temas. Elia Martínez Rodarte, pues muchas gracias por participar en este programa de la serie Los Especialistas y también pues agradecemos a ustedes el que nos hayan seguido. Pues sería para nosotros fundamental que se tomaran un poquito de tiempo para, ahí en la parte de abajo de esta página del canal de YouTube, donde dice mostrar más, pues ahí viene una opción para que ustedes puedan escribir sus comentarios mismos. Tanto Elia Martínez Rodarte como un servidor Andrés Bermea estaremos al tanto para hacérselos llegar a ella y que ella en un determinado momento pueda comentarlos en la misma página o en un nuevo programa. Elia, nuevamente, claro que sí. Gracias. Gracias, síganme en Imaginaria en todas las redes sociales y gracias por sintonizarnos. Mañana respondemos preguntas. Gracias, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Hasta pronto. Bye.